¿Qué tal? Bienvenidos a esta la segunda clase de auditoría avanzada. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, extenso, el cual pues habla de la ética en la auditoría. Miren, en el complejo y complicado mundo de negocios en el que vivimos actualmente, el fenómeno pues de la corrupción se está incrementando peligrosamente. Muchos sectores de la sociedad apelan a la ética como uno de los mecanismos más importantes de lucha anticorrupción. ¿Y por qué apelan a la ética? Porque ella o esta nos va formando valores y nos va diciendo que cómo hacer frente a situaciones, a lo que está bien y a lo que está mal. En la actualidad, la sociedad también demanda una conducta ética de todos los individuos que lo conforman, para poder preservar pues el orden y el bienestar de los mismos. Sin embargo, a nivel mundial se ha observado la carencia de valores y comportamiento ético, los cuales van deteriorando la calidad y el comportamiento del profesional o del individuo y a su vez interviniendo en las organizaciones de manera negativa. Esto debido a la estrecha relación entre la ética y la empresa. En el mundo actual de los negocios es aquí donde se percibe la actuación del individuo en el entorno laboral y las debilidades que se presentan social y culturalmente. Y es por esta razón, y entre otras, que se han presentado múltiples casos de fraudes y de desfalcos en grandes entidades, pues viéndose comprometidas firmas de auditores muy reconocidas internacionalmente y dejando en una mala posición o pésima posición la profesión de la contabilidad pública ante la sociedad y los diferentes usuarios, pues debido a la falta de la responsabilidad profesional y a la falta del comportamiento ético. Y también cabe recalcar que son la minoría de los profesionales, no todos, pero sin embargo esos comportamientos han hecho que la profesión del contador público pues se vea demeritada. Miren, aquí hago una pregunta: ¿por qué la gente actúa en forma no ética? Y es porque generalmente actúan en una forma no ética, pues debido a dos razones principales. Porque los principios éticos de una persona difieren con los de la sociedad en general. O porque la persona decide actuar con egoísmo, es decir, siempre hacia sus propios intereses, a que se vea beneficiado de una u otra manera. ¿Y cuáles son las disculpas más comunes que te dan cuando pasa una situación no ética? Te dicen todo el mundo lo hace. Si es ilegal, entonces es ético. Digo, perdón, si es legal, es ético, entonces. Eh, es improbable que se descubra, no tendrá consecuencias importantes. Sin embargo, pues en esta profesión de la contaduría o del auditor, las repercusiones son muy variadas y muy amplias. Desde pequeños hasta grandes problemas financieros le podemos causar a una empresa al tener conductas no éticas. Ok, entonces, visto esto, vamos a definir qué es la ética o la ética profesional. Y la podemos definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. También se le llama deontología. Al decir profesional, no solo nos referimos a que la ética es solo para los que tienen un título o un grado académico, sino que también está en especial, va destinada a las personas que ejercen una profesión o un oficio en particular. Es decir, su campo de aplicación es muy amplio y se aplica para todos, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en todas partes aplicamos la ética. La ética profesional tiene como objeto crear la conciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen una profesión o un oficio. Y esta parte del postulado que dice que todo valor está íntimamente relacionado con la idea de un bien. Esa es la parte de la ética, hacer el bien. La ética se sustenta o toma las bases fundamentalmente en la naturaleza racional del hombre. Y esta naturaleza es espiritual y libre. Por consiguiente,
tiene una voluntad que apetece al bien moral. Es como dice el dicho, haga el bien y evite el mal. Esa es la ética, ver siempre qué está bien y qué está mal, qué puedo hacer en mi profesión sin que yo incumpla o me salga de mis valores o de lo que ya se me inculcó en la parte ética y moralmente. Miren, quise aquí poner la definición de auditoría interna por una razón, porque nosotros en nuestro actuar como auditores eh, tendremos que estar siempre apegados a una serie de normas, los cuales esas normas o esos códigos están íntimamente o intrínsecamente relacionados con la ética. La definición de auditoría interna dice que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida pues para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de la gestión del riesgo, del control y del gobierno corporativo. Eh, entonces, al ser una actividad independiente, aquí podemos poner en juego nuestra ética. Puedes hacer tu dictamen o tu resumen o tu informe de manera totalmente independiente, sin escuchar la influencia de los demás, las influencias externas e internas. Sin embargo, si al hacer tu informe aceptas las recomendaciones de la gente o de las personas o de los mandos directivos de la empresa que estás evaluando, pues tu ética no sería la correcta. O también pudiera ser eh, en la consulta. Tal vez no lo haces de una manera correcta, no lo haces de una manera dispersa, lo haces a ciertas áreas en las cuales tú sabes, puede ser que tú ya dominas, ¿no? Pero siempre bajo la dirección de alguien más que te está diciendo qué hacer. Entonces, tú como auditor debes de ser independiente y apegado a la ética, es decir, hacer siempre lo que está bien, no lo mal. Entonces, miren, ya vimos lo que es ética, pero ¿qué es un código de ética? Entonces, básicamente es un documento que incluye un conjunto amplio o no tan amplio de criterios apoyados con las normas y valores que se formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente la actividad profesional de la carrera que hablemos, ¿no? De la que sea. Eso es un código de ética. Entonces, es el también, pues es el que fija las normas que regulan todos los comportamientos dentro de las personas, dentro de una empresa o una organización. Y supone una normativa interna del cumplimiento obligatorio de estas normas, el cual pues le ayuda a la empresa a encaminarse hacia el logro de sus objetivos, alcanzando la misión, la visión y los valores. Miren, el código de ética eh, constituye una exposición que abarca los valores y principios que guían la labor cotidiana de los auditores, la independencia, las facultades, las responsabilidades del auditor en el sector público también plantean elevadas existencias o exigencias éticas. El código de ética de los auditores debe tener en cuenta tanto las exigencias éticas de los funcionarios en general como las exigencias específicas de los auditores en particular, incluidas las obligaciones profesionales de estos. La conducta de los auditores debe ser irreprochable en todo momento y todas las circunstancias,
Cualquier deficiencia en su conducta profesional o cualquier conducta inadecuada en su vida personal perjudica la imagen de integridad de los auditores. Los auditores deben de conducirse de un modo que promueva la cooperación y las buenas relaciones entre auditores dentro de su profesión. Entonces, por eso es importante contar con un código de ética en una empresa, pero de manera general, pero también uno o ese mismo código de ética que esté aplicado al departamento de auditoría, porque en base a este eh, nos vamos a estar, pues se puede decir que midiendo o verificando eh, qué tan íntegros somos, qué independencia tenemos y otros más factores que influyen, que los vamos a ver más adelante. El código de ética, pues miren, como ya lo habíamos comentado, está constituido por la declaración de principios y reglas. Los principios eh, son relevantes pues para la profesión y para la práctica en la auditoría interna. Las reglas de conducta describen las normas del comportamiento que se espera sean observadas por los auditores. Estas reglas son de ayuda para interpretar los principios en aplicaciones prácticas y su intención es guiar la conducta ética de los auditores. Esto pues tiene como propósito promover una cultura ética en la labor del auditor, busca generar confianza por medio del aseguramiento de los procesos de gestión, de riesgo y de control y del gobierno corporativo. Entonces, por esas razones, pues también es importante contar con un código de ética. Ahora, la pregunta ¿es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de auditoría interna? Desde mi punto de vista, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque este se va a basar en la confianza que imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión del riesgo, del control y de la dirección. Como lo vimos, es de suma importancia que se tenga este código de ética. En el cambiante mundo que vivimos, o lo que se está viviendo actualmente, de reforzar la ética empresarial y el buen gobierno corporativo, la actividad de la auditoría interna puede jugar un papel determinante en el reforzamiento de la transparencia empresarial, incrementando su nivel de participación e implicación en la entidad. Entonces, si nosotros reforzamos esta pregunta con esta parte de la auditoría, claro que es importante, porque nosotros como auditores vamos a apoyar a la empresa a que se cumplan los códigos de ética, a que se llegue a los objetivos propuestos por la organización y obviamente pues que se alcance su misión o su visión. Muy bien. Realizamos de nuevo la pregunta. ¿Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de auditoría interna? Ante lo que ya comentamos, claro que sí, el protagonismo de la auditoría interna se hace presente en el ámbito empresarial, puesto que su implicación y participación dentro de esta es de suma relevancia debido a la capacidad profesional en el aspecto contable y la formación gerencial, aportando pues un enfoque disciplinado para la evaluación y la eficiencia de los procesos de gestión de control, la eficiencia en la utilización de recursos y la contribución al fortalecimiento de las organizaciones, con la finalidad, aquí sí me gustaría recalcar, con la finalidad de agregar el valor, generar beneficios apreciables y cuantificables de manera continua a la entidad. Hay quienes en las empresas dicen, no, pues el auditor de qué sirve, trabaja de okis o no hace nada, eh, no aporta. Sin embargo, el trabajo del auditor, y retomando esta pregunta, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos son revisiones de alto impacto que tienen el impacto o repercuten en toda la organización.
Entonces, como se podrán dar cuenta, son situaciones que generan grandes, pudiera decirse que ahorros, o disminuyen de manera general en la empresa los riesgos, siempre y cuando lo hagamos de una manera profesional y conducidos por la ética. Si no nos conducimos de esta manera, nuestro trabajo no agrega valor a la empresa, no genera beneficios apreciables y sí se puede cuantificar, pero de manera negativa los daños a la empresa. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría nada más recalcar algo. Las características que debe tener el contador público pues para ser auditor. Debe ser íntegro al realizar su profesión o el ejercicio de su profesión. Y también lo debe realizar con rectitud, debe ser intachable, debe ser honesto, sincero, en sincero pues en la realización de su trabajo y en la emisión de su informe. Entonces, en base a esas características nos damos cuenta que la ética forma un valor fundamental para que podamos ser un auditor. Eh, Digo, ya de manera muy general, recordemos que el código de ética es una guía nada más de conducta profesional y su principal objetivo es mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos los integrantes de una empresa, de un grupo, de un departamento o a donde sea que lo estemos aplicando. Ahora bien, los principios del código de ética los vamos a basar en 4 pilares. Como ya les comenté, el primero es la integridad, la objetividad es el segundo pilar, el tercer pilar es la confidencialidad y el cuarto pilar es la competencia. Estos pilares son fundamentales para nosotros poder desarrollar nuestro código de ética y como auditores pues podernos desarrollar de una manera intachable, de una manera íntegra. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. La integridad. Eh, la integridad de los auditores internos establece confianza y provee la base para confiar en su juicio. Miren, desempeñar el trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad, respetar las leyes, no participar en actividades ilegales, respetar y contribuir a los objetivos de la organización, respetar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la organización. ¿Cómo se interpreta la integridad? Miren, una persona íntegra es aquella que es coherente respecto a lo que piensa, dice y hace. Este principio exige a los auditores internos actuar de forma irreprochable, basados en principios, en valores y en reglas de actuación aplicables. Algunas reglas de conducta para la integridad. Eh, una pudiera ser respetar las leyes y divulgar lo que corresponde de acuerdo con la ley y la profesión. Respetar los valores y los principios, criterios éticos y de buen gobierno de la entidad. Desempeñar el trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. No participar a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la entidad. Man- Mantendrán una actitud propositiva y de respeto frente al auditado y demás grupos de interés con quienes interactuemos. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la entidad. Como ven, estas reglas de conducta, digo, son pocas, hay bastantes, pero son muy concisas. Me gustaría recalcar una parte. Nosotros debemos hacer lo que pensamos y lo que somos. Es decir, si vamos a trabajar en una empresa en la cual yo como auditor, no sé, tal vez una empresa de comida, McDonald's. Entonces, un auditor por lo regular en una cadena de comida rápida, ¿qué es lo que hace? Va
cuenta inventarios, materia en proceso, eh, inventario de producto crudo, producto terminado, arquear cajas, eh, y otras actividades demás, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una auditoría a un lugar de comida, ¿qué es lo primero que debería cumplir? Mínimamente, los estándares de limpieza e higiene personal. ¿Por qué? Porque estoy seguro que esa es una política de una empresa de comida. Ahora bien, si yo estoy revisando los alimentos, pues no voy a llegar y voy a comerme uno o dos a escondidas, porque eso va en contra de lo que yo tengo que hacer o de lo ético. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un robo. Entonces yo debo de actuar conforme a la ética. Miren, pasemos a la siguiente diapositiva o al siguiente pilar, la objetividad. Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar la información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman juicios sin dejarse influenciar indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. Este es un pilar fundamental para el auditor. Ser siempre bien objetivo, no dejarnos llevar o no dejarnos influenciar de manera externa o de manera interna. Siempre hay que ser objetivos. ¿Cómo se interpreta esta palabra o este pilar? Miren, este principio permite al auditor dar el justo peso a los hechos evaluados. Todas las opiniones e informes del auditor interno se deberán basar en evidencia adecuada y suficiente, además de ser imparciales, limpias, sin favorecer los intereses personales o externos, evitando siempre la existencia de algún conflicto de interés. Algunas reglas de conducta en la parte de la objetividad. No participaremos o no participar en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar su evaluación imparcial. Este punto, fíjense que siempre nos va a pasar. Siempre en los trabajos, cuando eres auditor, llega el momento en el que, no sé si tal vez ya pues te conocen. Digo, tal vez eres el auditor de una sola empresa o trabajas en una cadena, ¿no? Pero llega el momento en el que ya se hacen tus amigos, el personal de los que tú vas mismo a auditar, y te invitan. Ah, que vamos a salir, eh, te invito a comer, y ese tipo de situaciones. Ese tipo de acciones, créame lo que perjudica la objetividad. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer un dictamen, eh, piensas en la amistad y dices, y si comunico esta situación, le va a afectar a mi amigo. Lo pueden despedir, lo pueden amonestar. Entonces, una regla de conducta es no participar en ninguna actividad que pueda perjudicar la evaluación imparcial. No aceptar nada que pueda perjudicar su juicio profesional, los famosos regalos. También divulgar todos los hechos materiales que se conozcan. Si nosotros detectamos una situación en la empresa, desde una situación muy pequeña, un pequeño robo, un pequeño fraude, se perdió un cheque, situaciones así, hay que informarlas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo informas? Supongamos que se perdió un cheque, tú te diste cuenta que ese cheque se perdió en la recursos humanos y cuando tú haces tu auditoría de los de bancos, te das cuenta que ese cheque estuvo pendiente por cobrar 2 meses, pero ya lo cobraron. Sin embargo, el cheque nunca fue recogido ya sea por el proveedor o por la persona la que era el dueña, pero sí se perdió y nunca se canceló. ¿Cómo vas a informar tú esos hechos de una situación que tú te diste cuenta tiempo atrás, pero que no hiciste nada, no tomaste acciones? Entonces todos los hechos eh, se informan en el momento para no perder la objetividad. También al momento de reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o el proceso a ser examinado. Otra regla de conducta es formar juicios
sin dejarse influenciar por los propios intereses o por otras personas. Lo que ya comentábamos al inicio, las amistades. Informarán las debilidades del control identificadas en el desarrollo del trabajo. Esto es algo muy importante. Si somos un auditor, tal vez de procesos, un auditor de Contraloría o no sé, algo que estemos verificando procesos o los controles internos, sí es importante informarlos en el momento, ya que eh, si se dejan esas deficiencias ya identificadas, puede generar grandes problemas en la organización. Otra conducta o regla de conducta es no participar en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar la evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto de interés con la entidad. ¿Qué pudiera ser? No sé, una cena, una salida de amigos, no sé, algo que influya en tu juicio como auditor. Y informar oportunamente cualquier conflicto de interés que se ponga en riesgo la objetividad en el trabajo de auditoría. Ese es un punto súper importante. Digo, para los que ya me conocen, pues yo trabajo en Casa de Empeño La Mejor. Soy del área de Contraloría. Y nos sucedió en una ocasión que una auditora se casó con un gerente de sucursal y nadie sabía. Después del tiempo, se dio cuenta la jefa de auditoría, pero no hizo nada. Nada más lo dejó ahí. Entonces, en esa situación, claro que sí hay conflicto de interés, porque es un auditor con un gerente y hay una revisión estrecha. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucedió? Eh, pues los dos se fueron y cometieron un fraude. Pero todo, ¿por qué pasó? Por no informar de manera oportuna el conflicto de interés que ocurre. Entonces, por eso sí es importante recalcar esa parte. Claro que eh, informar de manera oportuna, precisa y en el momento correcto y exacto todo lo que tenga que ver con conflictos de interés. Bueno, estas fueron algunas reglas de conducta para la objetividad. Vamos a pasar al siguiente pilar, la confidencialidad. Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgan información sin la debida autorización, a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. Esta es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio de la auditoría interna y de reglas de conducta que describen los comportamientos que se esperan de los auditores internos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como auditores vamos a estar expuestos a un sinnúmero de información muy valiosa y otra no tan relevante. Sin embargo, todo lo que se nos confiera a nosotros o lo que se nos dé de información es importante no exhibirla. Hay que hacerla confidencial. Digo, al menos que sí se tenga una obligación del por qué hacerlo. O que sea para con tu jefe directo. Vamos a ver cómo se interpreta este pilar o este principio. La interpretación es la siguiente. La confidencialidad es la obligación que tienen los auditores internos de guardar la debida reserva sobre la información que han recibido en desarrollo de su función, siguiendo los procedimientos formalmente establecidos. Algunas reglas de conducta para la confidencialidad pudieran ser prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo, no utilizar la información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización. Recuerden que la información, o sea, toda la información es dinero. Y a lo mejor tú como auditor tienes información de una empresa desde su situación financiera y se la vendes a la competencia. O tal vez tú estás analizando los costos y tienes la información precisa de los productos que van a salir al mercado, los productos nuevos. Entonces, esa información tú agarras y la vendes fácilmente, pero por eso es importante estar bien cimentados con la ética para que no pasen estas situaciones.
Otra regla de conducta puede ser no revelar a terceros la información obtenida en el desarrollo del trabajo, salvo para el cumplimiento de exigencias legales. También protegerán la información obtenida y la usarán en forma exclusiva para el desarrollo de su trabajo. Cumplirán los procedimientos aprobados en la entidad para el manejo, protección y divulgación de la información. Para todo debe estar un procedimiento ya aprobado. No sé, se me viene a la mente, tú como editor entras, te contratan en una empresa, te piden todos tus documentos, firmas el contrato, te dan tu código de ética, te dan tu misión, la visión y te dan los valores de la empresa. Pero también te van a dar un contrato de confidencialidad donde se te explica que tú no puedes divulgar la información que tú estés obteniendo. Ahora bien, ¿qué va a pasar si tú incumples ese contrato? Bueno, pues vas a tener problemas tal vez legales. ¿Por qué? Porque la información de la empresa es muy delicada. Muy bien, pues pasemos al último pilar y tiene que ver con la competencia. Para la competencia es aplicar el conocimiento, las aptitudes y las experiencias necesarias al desempeñar los servicios de auditoría interna. Este pilar tiene que ver con los conocimientos que tú como auditor tienes o con la formación que tú tienes. ¿Okay? Vamos a ver cómo se interpreta. Este principio indica que el auditor interno debe de tener y desarrollar los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, las experiencias y destrezas requeridas para cumplir los objetivos de su trabajo. Bien, veamos algunas reglas de conducta para la parte de la competencia. Miren, participar solo en aquellos servicios de los cuales tengo los conocimientos, tengo las aptitudes y tengo la experiencia suficiente para poder llevarlos a cabo con totalmente apegado a la integridad y a la honradez y a la exactitud. También mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y la calidad de sus servicios, es decir, estar en un proceso de mejora continua. ¿Cómo? Pues tal vez fortaleciéndome con cursos, con seminarios o con todas las herramientas que yo tenga para poder mejorar mis servicios. También cumplir con las normas, con políticas, procedimientos y prácticas aplicables en los diferentes campos del conocimiento requerido para el papel del trabajo que vamos a desempeñar. Y desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las normas para la práctica de profesión de la auditoría interna. ¿Okay? Miren, aquí en la parte de cumplir con normas, políticas y procedimientos y prácticas, sí me gustaría recalcar una parte. En alguna ocasión me imagino que han escuchado que hay auditores internos en las empresas, pero auditores que vienen, que su formación viene desde el escalón más bajo, desde que tal vez eran personal de planta o personal de línea o personal operativo. Entonces, ¿por qué los hacen auditores? Porque son personas que cumplen con ciertos aspectos, pero sobre todo que conocen las políticas, que conocen los procedimientos, que conocen la práctica del trabajo y que conocen las normas. Es personal que ya sabe qué hacer o dónde ser y pues en la cual eh, se le facilita la revisión de los procesos o los procedimientos. Es muy diferente a que cuando contratas a un personal externo, tú le tengas que enseñar todo esto desde el inicio, y vas a batallar. No va a ser tan efectiva tu revisión en los primeros meses, hasta con el tiempo después de que esta persona o auditor externo se familiarice al 100% con esta información. Entonces, pero digo, recalcando esta parte, sí es importante, la competencia. Es un pilar fundamental. Bien, entonces pasemos pues a la siguiente diapositiva.
Muy bien, miren. Ahora vamos a hablar de la ética, pero de una forma más general. Ya no tanto aplicado a la auditoría, sino de una forma ya más universal, se pudiera decir. Claro que también lo que vamos a ver lo pueden aplicar para el auditor. ¿Cuál es el enfoque general de la ética? La relación existente entre la ética y la organización en la actualidad es el resultado de la globalización y de los grandes fraudes económicos ocurridos internacionalmente por las empresas pues, de gran capital financiero, ¿no? Que obviamente es donde se va a notar una situación más rápidamente y a nivel mundial. No es lo mismo que me hagan un fraude en una microempresa a un fraude en una empresa de gran tamaño. Obviamente también pudiera ser que el daño patrimonial es más amplio o más alto en una empresa ya más grande. Eh, las comisiones encargadas de todas las normativas financieras han creado herramientas para prevenir y detectar procedimientos que conduzcan hacia actuaciones fraudulentas y de esta manera establecer principios a cumplir por parte de altos directivos y de sus subordinados para que la empresa pues perdure en el tiempo y se establezca como una organización socialmente responsable para con los grupos del interés. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son los códigos de ética, los valores, eh, la misión, la visión. Estos son los mecanismos que se han ido desarrollando. Y obviamente cada vez la selección de personal es más dura. ¿Por qué? Porque ya se te analiza de una manera más profunda y visualiza las 4 dimensiones del ser humano. Entonces, el enfoque general de la ética está encaminado hacia eso. Si lo enfocamos en las empresas, está encaminado a disminuir las situaciones fraudulentas. La moral y la ética. Las actuaciones de un individuo pues están basadas en sus estándares de lo que es bueno y lo que es malo, ya que las decisiones que repercuten en las organizaciones muchas veces se ven afectadas por los intereses de altos directivos o de un grupo de personas, pues que poseen gran injerencia en el control de la misma. Es decir, no siempre se actuará de manera en que se piensa que es moralmente correcto, ni tampoco se busca una solución por lo que pues por los medios que creemos que es moralmente bueno, con la intención de obtener un bien cuantitativo en vez de un bien cualitativo. Y obviamente pues reconocido pues por la sociedad en la que interactuamos. Entonces, la moral y la ética están juntas. Miren, la ética en las organizaciones. Esto implica que como principio moral, el profesional deberá ser objetivo y ético para fomentar la confianza y generar un óptimo resultado en la obtención de la información, en las decisiones tomadas, además de tomar en cuenta la cultura, la política y la estructura de la empresa, y obviamente en el mercado en que vamos a incursionar para conocer la evolución de la misma y en el lugar donde se desarrolla para así actuar de forma independiente y ética para el logro de los objetivos predefinidos, en el cual pues que no se ve afectado por la especulación incierta de un comportamiento que atente contra la integridad de la empresa y de sus trabajadores. Por esto, la ética no debe de tratarse aparte del desarrollo de una empresa. Es decir, la ética está o debe de ser desde que inicia la empresa, debemos de tener ya todas nuestras conductas o nuestras reglas de conducta, nuestro código de ética. ¿Para qué? Para que la empresa pueda estar bien fundamentada, bien cimentada y obviamente pueda obtener unos excelentes resultados. Ok, continuemos pues con la siguiente diapositiva. Mira, entonces la ética en la actualidad, pues resulta ser un tópico de importancia en el mundo globalizado de los negocios, debido al razonamiento del actuar y de lo moral del individuo al momento de tomar una decisión en su vida personal o profesional, donde su base comienza en su crecimiento como ser humano y se va a perfeccionar a lo largo de la vida.
porque se conoce su práctica y su procedimiento técnico a realizar en su práctica profesional. Pero muchas veces algunos profesionales desconocen su responsabilidad ética y moral sobre los efectos de sus actividades y por ello, pues su carencia a la capacidad de discernir racional y éticamente cuando la práctica profesional puede ser contraria a la actuación ética establecida. Por esta razón, pues se busca dar mayor aplicabilidad al aspecto ético dentro de, de las actuaciones empresariales con la intención de prevenir los fraudes e ir incentivando al profesional de hoy en día en actuar de una manera correcta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, los códigos de ética más importantes pudieran ser los siguientes. El Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores, el Código de Ética Profesional del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el Código de Ética del Auditor Interno, el Código de Ética Profesional del Instituto de Canadá de Contadores y el Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También está el Código de Ética de la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú y su Junta de Decanos. En el ámbito gubernamental, tenemos el Código de Ética de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superior y el Código de Ética del Auditor Gubernamental en Perú. Me llamó la atención los países que mencionan aquí de los códigos de ética más famosos. Como bien escuchamos, está Estados Unidos, está Canadá, Perú, entre otros. Sin embargo, si nos damos cuenta en esos países, obviamente hay fraudes, pero todo está muy penado o está tiene bastantes candados para que pueda surgir un fraude. Si nos vamos a la parte de México, yo creo que todos conocemos o hemos escuchado de alguna empresa en las que hubiera sucedido un fraude. ¿Por qué? Porque no tenemos tan arraigado eh, la parte ética. Y no digo que todos, sino una minoría de profesionales no estamos comprometidos con la ética y con la moral en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Digo, nada más lo quería recalcar, se me hizo un poco interesante. Tal vez ustedes puedan diferir de lo que yo planteé. Pasemos a la parte ya final de la presentación y las cuales serían pues las conclusiones. Los desarrollé en varios puntos. No vamos a abundar más porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí hice ahí varios puntos para la conclusión final. Miren, como conclusión, el auditor interno debe de cimentar su reputación en la honestidad, en la capacidad profesional y en su labor. Ese creo que es un punto fundamental. También debemos demostrar respeto, transparencia en todas las actuaciones con sus compañeros, con los clientes, con los proveedores y con todo lo que esté relacionado. También el de obtener evidencia suficiente, confiable y útil para lograr de manera eficaz los objetivos de la auditoría. Creo que este punto también se me hace muy interesante. Mantener la completamente integridad y objetividad de la información que se me ha dado o se me ha concedido de manera confidencial. Eh, Actuar de manera de buena fe, con probidad, con dignidad, con la capacidad profesional, manteniendo el honor y asumiendo la responsabilidad profesional en relación a mis informes. Es decir, hacerme responsable de mis actos. Participar solamente en los servicios o auditorías en los cuales yo tengo el suficiente conocimiento y actitud o aptitud y experiencia para poder desarrollar y llevar a cabo una buena auditoría. Creo que esa parte es fundamental. No voy a agarrar algo que no sé revisar o que no sé hacer. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer bien.
voy a causar un daño en vez de un bien. Eh, Otro punto interesante es desempeñar toda la auditoría interna de acuerdo a las normas, que ya vimos hay varias, normas internacionales, normas de auditoría, hay NIF, hay bastante información que regula y nos dice cómo llevar a cabo una auditoría. Mejorar continuamente las habilidades y la efectividad y la calidad en mis servicios. Ese también es un punto interesante y tiene que ver con el desarrollo continuo, con la planeación, con la organización y obviamente con la mejora continua. Bueno, creo que ya es todo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la hora de asesorías.